Bienvenidos a un viaje misterioso a través del tiempo y la memoria, donde los susurros del pasado se encuentran con los ecos del presente. Hoy nos sumergiremos en el corazón de América del Sur para explorar algunos de sus mitos y leyendas más cautivadores. Desde las profundidades de la Amazonía hasta las vastas llanuras de los llanos, cada historia que vamos a descubrir lleva consigo secretos ancestrales y enseñanzas que han sobrevivido a través de las generaciones. Conoceremos al temible Boitatá, guardián de los bosques. Escucharemos los lamentos de la Llorona, el espíritu de una madre perdida, y nos estremeceremos con el silbido del enigmático Silbón. Prepárense para una experiencia donde el misterio y la tradición se unen, revelando no solo criaturas y espíritus, sino también las profundas creencias y valores de las culturas sudamericanas. Únete a nosotros en esta exploración de leyendas que, aunque arraigadas en lo sobrenatural, reflejan las verdades universales del amor, la pérdida y la redención. La leyenda del lobizón, también conocida como el lobizón o el luisón, es un mito popular en varias regiones de Sudamérica, especialmente en Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. Según esta leyenda, el lobizón es un ser mítico que es el séptimo hijo varón consecutivo de una familia, quien está destinado a convertirse en este ser cada noche de luna llena después de cumplir 15 años. El mito del lobizón tiene raíces en las creencias europeas sobre hombres lobo, mezcladas con mitologías y folclore indígenas de Sudamérica. En Europa, la creencia en hombres lobo era común, y estos mitos fueron traídos a América por los colonizadores. Sin embargo, la leyenda se adaptó y se incorporaron elementos locales. El lobizón tradicionalmente es descrito como un ser grande y peludo, a menudo asociado con un lobo o perro enorme, pero con características humanas. Suele ser considerado como un ser solitario y melancólico, más trágico que malévolo. Su transformación ocurre durante la luna llena, cuando se dice que vaga por los campos y bosques, aullando dolorosamente. Debido a la popularidad de esta leyenda, en algunos países como Argentina, existe una ley que protege al séptimo hijo varón. Esta ley fue originalmente promulgada para disuadir a las familias de abandonar o matar al séptimo hijo por miedo a que se convirtiera en un lobizón. A menudo, el presidente de Argentina apadrina al séptimo hijo varón como un gesto simbólico para protegerlo y honrarlo. En la cultura contemporánea, la figura del lobizón a menudo se utiliza en cuentos, películas y otras formas de entretenimiento como un símbolo de lucha interna y transformación. El mito también se explora en discusiones sobre identidad y destino, reflexionando sobre la naturaleza versus la crianza y el derecho del individuo a definir su propio camino. La leyenda del lobizón sigue siendo un componente vibrante del folclore en muchas comunidades, reflejando temas universales de transformación, maldición y la búsqueda de la identidad. La leyenda del Silbón es una de las historias más espeluznantes y fascinantes del folclore de los llanos de Venezuela y Colombia. Esta narrativa popular se ha transmitido de generación en generación, evolucionando con el tiempo pero siempre manteniendo su núcleo oscuro y moralizante. El origen del Silbón se sitúa en el estado de Portuguesa, Venezuela, y se remonta al siglo XIX. Según la leyenda más común, el Silbón era originalmente un joven consentido y malcriado, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba sin consideración por los demás. Su vida giraba en torno a los placeres hedonistas, especialmente el alcohol, y era conocido en su comunidad por su habilidad para silbar, lo que eventualmente le dio su apodo. La transformación del joven en el monstruoso Silbón comenzó con un acto de violencia brutal. Una noche, tras una borrachera, el joven regresó a casa y demandó a su madre que le preparara asaduras de ciervo para cenar. Su madre, queriendo complacerlo, pidió a su esposo que cazara un ciervo. Sin embargo, el padre regresó con las manos vacías, incapaz de cumplir el capricho de su hijo. Furioso por la falta de su cena deseada, el joven confrontó a su padre en un estado de ira inducida por el alcohol.
La discusión escaló rápidamente hasta que el joven golpeó a su padre y en un acto de rabia ciega lo mató usando un rifle de caza. No contento con solo asesinarlo, el joven procedió a cortar las entrañas de su padre, llevándolas a casa engañando a su madre para que las cocinara, creyendo que eran de un ciervo. Cuando la verdad salió a la luz, la madre, horrorizada, alertó al abuelo del joven. Enfurecido y disgustado por el acto nefasto de su nieto, el abuelo decidió castigar al joven de manera ejemplar. Ataron al joven a un poste y lo azotaron severamente. Luego lavaron sus heridas con alcohol y limón, causándole un dolor insoportable. Pero el castigo no terminó ahí. El abuelo también lo maldijo a vagar por la eternidad, condenándolo a cargar los huesos de su padre en un saco. Después de ser liberado, el joven, ahora convertido en el Silbón, recogió los huesos de su padre y comenzó su eterna vagancia. Según la leyenda, está acompañado constantemente por un par de perros feroces, conocidos como perros tareco o perros del diablo, que lo persiguen incansablemente. El Silbón se describe como un ser alto y delgado, vestido con ropas desgastadas y un sombrero grande. Su característica más distintiva es el silbido melódico que emite, que suena como las notas musicales. Curiosamente, el tono de su silbido indica su proximidad. Un silbido alto significa que está lejos, mientras que un silbido bajo advierte que está cerca. Se dice que el Silbón ataca principalmente a los mujeriegos y a los borrachos, a quienes mata para beber su sangre. A menudo se le ve sentado afuera de las casas, contando los huesos de su saco. Si las personas dentro de la casa lo escuchan, estarán a salvo. Si no, es probable que alguien muera esa noche. Para protegerse del Silbón, se recomienda llevar un látigo, ají picante o un perro doméstico. Estos elementos se cree que pueden ahuyentarlo y proteger a los viajeros y habitantes de los llanos de su presencia maligna. Otra fascinante leyenda sudamericana es la del Boitatá, originaria de Brasil. Esta leyenda es especialmente popular en la región amazónica, pero se encuentra en varias formas en todo el país. El Boitatá es descrito como una serpiente de fuego o un dragón brillante, y es uno de los mitos más antiguos entre las comunidades indígenas brasileñas. El Boitatá proviene de la mitología indígena de Brasil y fue adoptado y adaptado a lo largo de los años por diversas culturas. Su nombre proviene del tupí guaraní Boitatá, que significa serpiente de fuego. Según la leyenda, el Boitatá fue uno de los pocos seres que sobrevivió a un diluvio que extinguió muchas formas de vida. Se alimentó de los ojos de los animales muertos, que según se cree es lo que le otorga su brillo ardiente. El Boitatá es a menudo descrito como un enorme reptil con ojos que emiten una luz intensa. Algunos relatos lo describen como una serpiente gigante de fuego que se mueve rápidamente a través de la selva, mientras que otros lo imaginan como un dragón con la capacidad de emitir llamas. Se dice que vive en los ríos y en los bosques, protegiendo la naturaleza de aquellos que desean hacerle daño. La leyenda advierte que mirar directamente a los ojos del Boitatá puede llevar a la ceguera o incluso a la locura. Sin embargo, el Boitatá no solo es un ser temido, sino también un guardián que protege los bosques contra los incendios y la depredación. Se dice que caza a los cazadores y a aquellos que queman la selva, usando su luz cegadora para desorientarlos y llevarlos a su perdición. El Boitatá es un símbolo de protección del ambiente y de las leyes naturales. Su leyenda sirve como una advertencia contra los excesos en la explotación de los recursos y los daños al ecosistema. Además, su capacidad para proteger contra los incendios se alinea con el respeto y la reverencia que muchas culturas indígenas tienen por la tierra y sus recursos. En la actualidad, el Boitatá sigue siendo un personaje popular en el folclore brasileño, apareciendo en festivales culturales y en diversas formas de arte y literatura. Su imagen se utiliza a menudo en campañas de conservación y educación ambiental, recordando a la gente la importancia de cuidar los ecosistemas naturales. La leyenda del Boitatá
al igual que muchas otras historias tradicionales, continúa evolucionando, pero siempre conserva su mensaje central de respeto y protección hacia la naturaleza. En una época de creciente conciencia ecológica, figuras mitológicas como el Boitatá adquieren un nuevo significado y relevancia, inspirando a las comunidades a mantener viva su herencia cultural mientras protegen su entorno natural. Otra interesante leyenda de América del Sur es la de La Llorona, profundamente arraigada en varios países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, México y otros países de América Central y del Sur. Aunque la historia tiene variaciones regionales, los temas centrales de pérdida, arrepentimiento y castigo eterno son comunes en todas las versiones. La leyenda de La Llorona se remonta a la época colonial y es a menudo vinculada con mitos indígenas precolombinos y la conquista española. La figura central es una mujer llamada María, quien, según la versión más frecuente, era de gran belleza y se enamoró de un hombre noble español que eventualmente la abandonó después de tener hijos con ella. Desesperada y despechada por el abandono de su amante, y en un acto extremo de dolor y rabia, María ahogó a sus hijos en un río. Inmediatamente después, consumida por el arrepentimiento y la angustia, se quitó la vida de la misma manera. Sin embargo, su espíritu no encontró descanso y fue condenada a vagar por los mundos, buscando a sus hijos perdidos. La Llorona es descrita como un espectro pálido y vestido de blanco. Se la representa frecuentemente como una figura llorosa que vaga por las noches cerca de cuerpos de agua, llamando y lamentando a sus hijos con un grito desgarrador: ¡Ay, mis hijos! Quienes escuchan su llanto están destinados a sufrir desgracia y tragedia. La leyenda sirve como una advertencia, especialmente para los niños, para no salir de noche, ya que podrían encontrarse con la Llorona y ser llevados por este espectro errante. Además, se dice que escuchar su llanto es un augurio de muerte o de inminente desdicha. La Llorona no solo encapsula temas de amor y traición, sino que también aborda la culpa y el castigo eterno. Es un relato que se utiliza para enseñar a las generaciones más jóvenes sobre las consecuencias de las decisiones impulsivas y el valor de la responsabilidad parental. Además, refleja el dolor y la lucha de las mujeres a lo largo de la historia latinoamericana, especialmente en términos de relaciones sentimentales y estructuras familiares. La Llorona sigue siendo una figura prominente en la cultura popular, apareciendo en películas, libros y series de televisión, lo que demuestra su capacidad para adaptarse y mantenerse relevante en el imaginario colectivo. En muchas comunidades, La Llorona es más que una historia para asustar a los niños. Es una parte del patrimonio cultural que se comparte en reuniones familiares y eventos comunitarios. Esta leyenda, con su profundo simbolismo y su capacidad para evocar tanto miedo como compasión, sigue siendo uno de los relatos más potentes y duraderos del folclore de América del Sur. En las vastas llanuras de Venezuela, donde los llanos se extienden hasta donde alcanza la vista y los ríos serpentean entre los campos dorados, se cuenta la historia del espantarríos, una criatura temida por los campesinos y ganaderos de la región. Según la tradición popular, el espantarríos es un espíritu vengativo que acecha los campos de maíz y caña de azúcar, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Se dice que su figura es alta y delgada, envuelta en harapos y con una máscara de paja que oculta su rostro. La leyenda cuenta que el espantarríos fue en vida un campesino desdichado que sufrió una muerte violenta a manos de sus vecinos, quienes lo acusaron injustamente de un crimen que no cometió. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por los campos, buscando venganza contra aquellos que lo condenaron. La presencia del espantarríos se anuncia con el sonido de su lamento lastimero, un silbido agudo que corta el aire de la noche y hace estremecer a quienes lo escuchan. Se dice que su aparición es una maldición para aquellos que lo encuentran, y muchos cuentan historias de campesinos desaparecidos que fueron víctimas de su ira. Aunque algunos afirman haber visto al espantarríos merodeando en los campos al caer la noche, su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Algunos creen que es el espíritu de un hombre injustamente condenado,
mientras que otros lo ven como una manifestación de las fuerzas oscuras que habitan en los rincones más remotos de la Tierra. Sea cual sea su origen, la leyenda del espantarríos persiste en los llanos de Venezuela, recordándonos que incluso en los lugares más tranquilos y apacibles, hay fuerzas sobrenaturales que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para hacer su aparición.